Buenos días mis amados hermanos en Cristo, que el Señor me les dé un día maravilloso, feliz y resplandeciente. Hoy seguimos con este libro de Zacarías y llegamos al final de este libro, llegamos al capítulo 14. Es el último capítulo de este libro de Zacarías. Nosotros tendremos que partir en dos partes este estudio, porque no podemos abarcarlo todo hoy. Tendríamos que hacer este programa, más después hacer el otro más. Y que ya estaremos en esta semana y la otra, terminaremos este libro de Zacarías y daremos paso a otro libro que el Señor nos indique más tarde. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, grande y para siempre tu misericordia. Gracias, Dios mío, por el tiempo que nos da de hablar de tu palabra e enséñanos tu palabra. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, contamos siempre con nuestra hermana Gertrudis, que nos va a leer la palabra de Dios en este día. Este día, pues, como hablábamos hace un rato, de que terminamos ya este capítulo en dos programas, el de hoy y el de la semana que viene. Terminaremos este estudio bíblico del libro de Zacarías. Vamos a oír, mientras tanto, del versículo 1 al versículo 5 de este libro, de este capítulo 14 de Zacarías. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Muy bien, Dios bendiga su palabra. Esto no es una alegoría, ni nada que se parezca. Esto es una profecía que se cumplirá. No como esas profecías de hoy en día, que la gente dice muchas cosas y usted no ve nunca el cumplimiento de lo que esa profecía dijo. Es una pena. Es una pena que la iglesia esté pasando por esa situación que no debiera pasar. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia es demasiado clara. La Biblia dice todo lo que es, lo que pasará para el futuro y lo que pasará para el presente. En este presente tenemos la palabra de Dios que nos habla. Y por eso dice el libro de Hebreos, en su capítulo 1, en el versículo 1 al 2, dice: porque Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres le habló por los profetas, y hoy en día nos habla por su palabra. Es lo que dice el libro de los Hebreos. O sea que estamos a veces como que no caemos en cuenta de lo que la palabra de Dios dice, y es por falta, hermanos, de la lectura de la palabra de Dios. Porque ahora la gente se entretiene en cualquier cosa. Hay muchos videos, hay muchas informaciones que algunas se contraponen contra otras, y muchas veces leemos tantas cosas y vemos tantas cosas que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Y es tan así que mucha gente va hasta el púlpito sin saber lo que va a predicar. Y hay un versículo en la Biblia que dice: abre tu boca que yo te la llenaré.
Y de verdad que a mí me provoca hasta risa. Y algunos creen en eso así, que usted se para en el púlpito sin haber leído nada, sin preparar nada, sino que usted se para allí y el Espíritu Santo va a llenarle la boca. Ahora, yo me pregunto, ¿de qué tendrá usted la boca llena ese día? ¿De sus malos hábitos? ¿O de sus malas cosas? ¿O se inventará cosas ahí en el púlpito? Se inventará una serie de cosas y va a decir cosas. No, la palabra de Dios es clara y contundente. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de lo que va a pasar para el tiempo del fin, de lo que va a pasar para el establecimiento de su reino en la tierra, cuando Él va a establecer su reino, cuando el anticristo morirá, cuando Él vendrá en gloria, dice que vendrá con todos los santos, dice el profeta Zacarías, que vendrá con todos los santos. Eso quiere decir que a la iglesia se habrá ido de esta tierra con el Señor. Y entonces el Señor vendrá con los santos, con la iglesia, digamos, y establecerá un reino en la tierra. Ya el anticristo tendrá que morir con el furor de la venida de Cristo. Tendrá que morir y ya no habrá más llanto ni dolor. Y el Señor establecerá un reino de paz. Pero en ese preámbulo habrá muchas cosas y dice que las mujeres serán violadas, que las casas serán tomadas, que será un tiempo de caos, un tiempo de tragedia, un tiempo que solamente quedarán los que huirán, porque van a huir mucho. Unos van a ser tomados en cautiverio, y otros se irán del pueblo. Y yo supongo que se irán a la ciudad de Petra, porque no hay más para donde coger. Y el Señor pondrá sus pies en el monte donde Él tuvo el sufrimiento más grande, en el monte de los olivos. Este monte, que queda en Jerusalén, al oeste de Jerusalén, ese monte fue donde Jesús sufrió, donde la Biblia habla en el capítulo 22 de los Salmos del gran sufrimiento de Cristo, y habla allí de los cuernos de los búfalos. Y ustedes saben que los búfalos no tienen cuernos. Entonces, fue grande el sufrimiento que Jesús estuvo allí, de modo tal que la Biblia dice que sus sudores eran como grandes gotas de sangre. El sufrimiento de Cristo será terrible. Y ahí pondrá Jesús los pies. Ahí pondrá Jesús los pies y comenzará a gobernar en Jerusalén. Establecerá un reino, su reino en la tierra. Esto parece un titular de periódico, donde los periódicos anuncian las cosas que le convienen. Ahora, antes no, pero ahora los periodistas ya no son periodistas, ahora son políticos y defienden al político que más le conviene en el momento. Antes habían periodistas de verdad, hombres y mujeres que hacían periodismo. Ahora no, ahora les pagan. El que sea que esté en turno, el que sea, y eso no es en este país, ni en aquel, ni en el otro, en todos los países del mundo. Ya se ha degenerado tanto las cosas que ni siquiera eso queda bueno. Ya los jueces son de tendencia neoliberal o de tendencia ortodoxa o de la tendencia que sea, y otros son, ya usted sabe, periodistas de los cambios, como le llaman ahora. Y en fin, pero cuando Cristo venga, esto será un acontecimiento que a lo mejor la gente debiera ya estar alerta, porque no creo que falte mucho conforme a lo que se está mirando para que el cumplimiento de esa palabra de Zacarías se cumpla en estos tiempos. Y es que hay que estar alerta, porque será grande el desastre que pasará allí. Ya Joel había dicho que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu Santo podrán los hombres y las mujeres aguantar el
terrible problema que va a tener el mundo encima. Pero los que estamos en Cristo, los que nos iremos, yo pienso que nos vamos a ir, yo pienso irme con el Señor antes de mi muerte. Es lo que yo pienso. Usted dirá, usted está muy viejo y ya Cristo viene pronto. Pues claro, yo pienso que Cristo viene pronto. No lo sé cuándo, no estoy poniendo fechas, porque yo no soy de los que pone fecha en nada. No he puesto, en estos 54 años que ya el día 5 de enero próximo cumplo en la iglesia, nunca, pero nunca he puesto fechas de nada. He predicado en la República Dominicana, en casi toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en muchas partes. Y nadie puede decir que este viejo que está aquí delante de ustedes ha puesto una fecha de nada. Todas las cosas yo las dejo al cumplimiento de la palabra de Dios. Y Dios cumple su palabra como Él quiera y cuando Él quiera. No soy de los hombres que cree que Cristo va a venir hoy, pero tampoco creo que va a venir tarde. Siempre he esperado a Cristo desde que comencé a leer la Biblia y a entender un poquito la Biblia, porque todavía no la entiendo mucho, de que yo tengo que estar sujeto a la palabra de Dios, solamente sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que el Señor me deje así antes que venga Cristo o yo muera. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 10. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Gloria a Dios. Será un tiempo de muchas manifestaciones de parte de Dios. Manifestaciones de distintas maneras. Manifestación para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Y por eso es que yo estoy en estos estudios bíblicos, para que la gente pueda, tal vez, es mi deseo, entusiasmarse con la palabra de Dios. Ahora estamos entusiasmados con cualquier cosa y basta que aparezca un desorejado y diga, esto. Mire, cuando estuve predicando en una iglesia en Nueva York, le voy a decir esto, un profeta de los de ahora, aunque la Biblia dice que las profecías fueron hasta Juan el Bautista, sin embargo, no es que yo digo que no pueda haber una profecía. Yo recuerdo a Gabo cuando profetizó a Pablo y otros más que han profetizado cosas que se han cumplido. Pero la iglesia no debe darse el lujo de decir que tiene tantos profetas en este tiempo. Pero bueno, un profeta de allí comenzó a decirme todas las cosas que yo iba a tener al llegar al regreso a España. Yo salía de Nueva York para España ya en unos días. Yo recuerdo que era un martes, fue en el año 2019. Yo fui a presentar una nieta mía, a eso fue que fui, y le pedí a ellos que me ayudaran a dar a ese evento que yo quería hacer en esa iglesia. Y bueno, y el hermano me profetizó muchísimas cosas y yo me quedé callado, porque yo he aprendido de parte de Dios y por ayuda de Eliasí, mi hijo, a no discutir con nadie lo que me dice. Usted puede decirme a mí lo que usted me diga y yo no voy a discutir con usted.
porque ya yo aprendí que no voy a discutir esas cosas. Gracias a Dios. Y aquel hermano me profetizó y me dijo tantas cosas bonitas que hasta mi hijo Omni me dijo, oye papi, ¿qué va a pasar contigo? Porque por lo que yo veo, por lo que dijo el hermano, pues tú va a ser, ya tú sabes. Yo le dije, no te emociones tanto. Eso fue lo único que le contesté. No le iba a contestar nada más, porque no quería hacer eso. Pero hermanos, esas son las cosas que pasan hoy en día, donde la gente comienza a decir cosas y a profetizar cosas que usted nunca ver cumplimiento de eso. Nunca. Pero la gente siempre después que dice una cosa, tiene la excusa favorita. Se inventan una excusa. Pero lo que dice aquí Zacarías se cumplirá al pie de la letra. Habrá un tiempo, dice, vendrá un día cuando será grande, todo lo que va a pasar será terrible. Y solamente por la intervención de Dios podrá quedar persona que no sea en Jerusalén. Va a haber una guerra donde el mismo Dios va a propiciar esa guerra para que Jerusalén se dé cuenta, para que los israelitas se den cuenta que solamente Él tiene el poder. Él, Dios. Nadie más tiene poder en la tierra para poder hacer cosas en favor o en contra de esto o de aquello. Usted y yo tenemos que estar por debajo de lo que dice la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido mi empeño? Y lo repito mucho eso. Que la gente pueda leer la Biblia, que pueda leer la palabra de Dios y oír bien, con los oídos bien abiertos. Porque uno oye tantas cosas, Dios mío, tantas cuestiones que dicen que uno tiene que llegar a la conclusión. Y alguna gente me han dicho a mí, pero es que lo que esta persona dijo, ¿qué será? Yo le digo, bueno, deja eso para Dios, porque no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Es mejor dejarle a Dios esas cosas y Dios será que cumpla su palabra. Se va a cumplir toda la palabra de Dios, toda. Y entonces vendrá el fin. Toda la palabra de Dios se va a cumplir. Y no habrá una jota ni una tilde que pase, porque toda la palabra de Dios será cumplida. Léala, estúdiela, averigüe si es verdad. Recuerde en Hechos capítulo 17, versículo 11, que dice que allí eran nobles los hermanos que investigaban lo que se le enseñaba a ver si era así como decía. No sea pichón. Sea usted, busque usted la Biblia. Lea usted la Biblia. Hable de ella, pero léala. Antes de hablar de la palabra de Dios, léala primero. Estúdiela y entonces hable con denuedo la palabra del Señor. Que el Señor nos lo bendiga. Lo dejamos hasta aquí y ya terminaremos el próximo domingo, si Dios quiere, terminaremos este estudio del libro de Zacarías. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima semana.